Hola, muy buenas noches para todos. Les saluda nuevamente Arley Bedoya, siervo de Jesucristo, por su gracia e infinita misericordia. Desde Colombia, Suramérica, desde la ciudad de Medellín. El día de hoy, una enseñanza poderosa que el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos va a tocar, a transformar y a hacer que cada uno de nosotros verdaderamente le adoremos en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. La enseñanza de hoy está basada en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 a el 13. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que ha levantado a los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, santo el Señor. Esta palabra es muy importante. El versículo 1 de Romanos 8 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una aclaración muy importante. El versículo finaliza diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación, pero para los que no andan conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne. No hay condenación, pero para los que andan conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Está en Romanos 12:1, el versículo que les acabo de decir. Porque todas las personas piensan que con solo asistir a una denominación, que con solo asistir a una congregación y escuchar la palabra de Dios, escucharla, que ya se salvaron de una condenación que viene sobre toda esta humanidad. No, así no es, porque la palabra es clara, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero la aclaración está muy claramente explicada. Los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Y mire lo que dice estos otros versículos que quiero que enfaticemos en ellos, que es el 12 y el 13 del mismo Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu que Cristo envió cuando ascendió al Padre, Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él rogaría al Padre para que enviara otro consolador. Muchos ni siquiera leen bien el versículo en el que dicen que, sí, que Jesús oró para que enviara el consolador. No, Jesús aclaró para que enviara, que era necesario que Él se fuera, para Él orar al Padre y enviara otro consolador. Quiere decir que cuando Cristo vino, ya había venido a consolar, a anunciar el reino de Dios, a decirnos que había salvación por medio de Él. Cuando oró para que enviara otro consolador, nos quiso decir que Él se iba, pero que seguiría dando consuelo a nuestras almas, a nuestro espíritu, por medio de su Santo Espíritu, el cual el Padre envió, y es el que está haciendo la obra aquí en la tierra en este momento, el Espíritu de Dios, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque, miren, Judas andó durante todo el ministerio que Cristo estuvo acá en la tierra, que su ministerio duró 3 años. Judas andó con Él, escuchó sus enseñanzas, vio a Cristo manifestar su amor y misericordia hacia el pecador. Vio a Cristo Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, hacer maravillas, prodigios, señales. Y aún así le vendió. Quiere decir, anduvo con Él, pero siempre vivió en la carne. No vivió conforme a las enseñanzas que escuchaba que Cristo daba, porque aún su corazón se corrompió, lo vendió, robaba de la bolsa del dinero. Así que, amados hermanos, amigos y amigas, no es solo asistir a una congregación, no es solo escuchar la palabra de Dios. En la carta en Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Quizás hay muchas personas que saben mucho la palabra de Dios, saben mucho la Biblia, pero están llenos sino de letra. Y Pablo escribió, la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Y yo me voy a colocar como ejemplo, pero por la gracia y misericordia del Señor, el Señor me abrió el entendimiento, me llenó de su Santo Espíritu y me dio el poder para renunciar a toda obra de la carne. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque yo conocí la palabra, me ufanaba que me la sabía, tal versículo, pero vivía conforme a la carne. Dios en su infinita misericordia extendió su amor y misericordia para conmigo y me llenó del poder de su Santo Espíritu, para que por medio de su Espíritu Santo hiciera morir las obras de la carne, porque no es solo con saber la palabra. Mire que los religiosos de la época de Cristo, los escribas, los fariseos, que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, fueron los que mataron a Jesucristo. Quizás nosotros en muchas veces lo hemos vuelto a matar, a decepcionar
con nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestra mala conducta. Pero su palabra dice, aún hay esperanza para aquel que está ante los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y cuando alguien te habla la palabra de Dios, dice la palabra que el cristiano es la sal de la tierra. El mundo, las personas que viven sin Cristo, están contaminadas de pecados. Y el pecado es como una llaga. Entonces, cuando dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, si tú le echas sal a una llaga, le va a arder, le va a doler. Por eso cuando Dios te envía a un predicador y la palabra te está martillando en el pecado que estás cometiendo, no pienses que te está juzgando, no pienses que te está condenando, porque Jesucristo dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, que Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero ¿cómo hizo Dios por medio de Cristo hacer que toda la humanidad sea salva? Primero permitió que Cristo hablara la verdad de la palabra, porque los fariseos y los escribas, aun siendo los autores, los intérpretes de la ley, la interpretaban a su amaño. Jesucristo les llamó: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Así que, amigos y amigas, hermanos y hermanas, estar en Cristo Jesús no es asistir a una congregación. Y a ti, que quizás das muchos diezmos a las congregaciones, te voy a decir una verdad. Quizás te va a doler, pero Dios te ama tanto que quiere que la escuches. Tú puedes dar todo tu dinero a las congregaciones, diezmar, ofrendar. Pero si andas conforme a la carne, estás expuesto a la condenación. Puedes haber hecho las mejores obras, dar comida a los pobres, hacer que la palabra sea extendida, pero si mueres en pecado, vas para el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 8 que estábamos leyendo, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Hay que colocar la mirada es en Cristo Jesús, no en las cosas de este mundo. Porque dice la palabra que si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Hay que colocar nuestra mirada en las cosas del cielo, las cosas del reino. Porque el ocuparse de la carne trae muerte, nos lleva a la muerte. Mas si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, viviremos, dice la palabra, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Santo el nombre del Señor. Así que la invitación en esta noche es para que le pidamos a nuestro Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que nos permita hacer morir las obras de la carne por medio de su Santo Espíritu, para que tengamos el privilegio, como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Así que, amados y amados, hermanas, hermanos en Cristo Jesús, no es solo con asistir a una congregación, no es solo con leer la palabra de Dios, no es solo con saberte la Biblia, es vivirla, porque la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y me coloco yo como ejemplo porque por gracia y misericordia de Cristo, en este momento no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y Él nos ha extendido su misericordia, nos da la oportunidad de santificarnos, de vivir para Él. El que realmente quiere agradar a Dios y esté luchando con un pecado que le es muy duro, muy difícil de renunciar a Él, si realmente Dios ve que esa persona realmente quiere vivir para Él, ten la seguridad que Cristo Jesús te dará las fuerzas de su Santo Espíritu para hacer morir en ti, en mí, las obras de la carne, las cuales nos llevan a la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. O sea que hay que hacer morir las obras de la carne. El versículo es claro, a Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Santo el nombre del Señor. Dice la palabra, y me coloco yo como ejemplo, y por eso voy a leer esta palabra. Está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Aleluya. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muchas personas llaman al Señor Jesús. Saben que Jesús es el Señor. Pero Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no guardáis mis mandamientos? También dijo el Señor Jesucristo. Muchas personas dicen, es que yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Feliz noche para todos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Espero que el Santo Espíritu del Señor Todopoderoso nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para poder que alcancemos su grande e infinita misericordia, que desde los cielos hasta los cielos, desde la eternidad hasta la eternidad. Mientras estemos vivos, podemos disfrutar de la misericordia de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Así que no desaprovechemos esta oportunidad que el Señor Dios de los cielos y de la tierra en esta noche nos está dando por medio de su amado Hijo Jesucristo, al escuchar su palabra que nos vivifica, nos lava, nos limpia de todo pecado. Y dice la palabra, si escuchares hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al que vive por los siglos. Santo el nombre del Señor.